Remates bancarios inmobiliarios suenan una gran oportunidad, pero falta el truco. Hoy vamos a hablar sobre lo bueno, lo malo y lo feo de los remates bancarios. Quédate con nosotros, va a estar muy padre. Esto es Expansión Financiera de Cuarto Cuadrante, tu podcast. Hola, ¿cómo estás? Bien, Jessy. Bienvenida nuevamente. Me encanta que podamos compartir nuevamente este espacio. Padrísimo. Y además hoy vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de los remates bancarios. ¿Te acuerdas de la película, no? De Hoy sí. lo bueno, el bueno, el malo y el feo. Exactamente, pues Bueno, aquí lo vamos a ver. exactamente. Qué bueno que nos acompañas. Estamos en un tema que está padrísimo porque justo nos han llamado mucho para preguntarnos, oye, pero ¿dónde está el truco? ¿Dónde está la historia real de las experiencias que viven? ¿O son puros paleros? Algo así de Exacto. repente, ¿no? Sí. Pero es súper importante saber que sí existe lo bueno, por supuesto que no es un sueño, pero también existe lo malo, lo feíto. De repente escuché que dicen, puede ser una gran oportunidad y hay quienes dicen, o tu peor pesadilla, no creo que llegue a tanto, Sí, Nana. pero sí, la verdad es que hay que tener cuidado, lo hemos dicho infinidad de veces. Y como lo hemos comentado también en otros episodios, siempre que tengamos oportunidad vamos a seguir puntualizando en ello, ¿no? Por supuesto, y creo que algo por lo que siempre debemos de partir es que primero te asegures en que sea una buena empresa. Y una vez partiendo de eso, entonces ahora sí vamos a conocer lo que es lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Te parece bien? Excelente. Algo súper importante que los clientes se acercan con nosotros es porque lo que primero que quieren hacer es tener utilidades, multiplicar su dinero, y eso es lo bueno, lo buenísimo de este negocio. Pero fíjate que arrastrando el lápiz, justo que es lo que hay que hacer, de repente nada más consideras, ok, como cuando compras y vendes, no sé, ropa, Ajá. ¿no? Mucha gente cuando abre su negocio dice, ok, voy a gastar tanto en un lote de ropa y lo voy a vender en tanto y esto ya es ganancia. Y así lo consideran, Sí. y así hacen sus proyecciones, etcétera. Y en algo bien básico, obviamente no es así. Recuerda que todo tiene un proceso, todo tiene un costo y efectivamente tenemos que considerar algo bien importante. Lo que entra de dinero menos lo que te costó no es tu ganancia. Eso es algo que se le conoce como utilidad bruta, pero a eso tenemos que restar impuestos, gastos adicionales, que sí los tiene. Y justo para eso estamos, para poder observar que sí hay ganancias, por supuesto que hay ganancias, y de hecho pueden ser muy interesantes. Hoy día sabemos que los remates bancarios están considerados como uno de los mejores instrumentos de inversión, pero efectivamente hay que considerar el otro lado de la moneda, ¿no? Y por mencionar algunos, estamos hablando de entrada. De mantenimientos, de servicios. Fíjate que algo que pasó es que algún cliente compró una casa muy grande en un lugar padrísimo, pero lo que nunca se fijó fue justo eso. Ya tengo mi propiedad y después, ¿qué hago con los gastos del predio? Porque eran altísimos, no tengo ni para el jardinero, porque era un jardín enorme, y como que de repente se le vino el mundo encima por no haber contemplado estos gastos que bien estás diciendo, que son gastos adicionales. Y estamos hablando que desde el principio del proceso hay que estar asesorados y esa asesoría cuesta. Exacto. Estamos hablando de los honorarios de un abogado, de un experto en la materia que va a llevar el proceso de recuperación hasta su última consecuencia, que es prácticamente, en los mejores de los casos, recibir las llaves del inmueble dentro del propio inmueble, ¿no? Entonces, Exactamente. sí hay que considerar desde estos gastos de honorarios, lo acabas de mencionar, previo a estos gastos ya de mantenimiento y todo esto, si el inmueble tiene algunos adeudos que se quedaron Sí. pendientes, que estamos hablando, recuerda que lo hemos mencionado, únicamente considerando los básicos, ¿no? Que es agua, luz y predial, Así es. que son los que se le deben al gobierno y a las instituciones del Estado. Claro. Eh, Tal vez por el agua y el predial no me preocuparía tanto, porque recordemos que previo a todo el proceso, a la conclusión, en la mayoría de los casos están habitados, Exacto. ¿no? Entonces, digamos que tendrían que ir como un poquito al corriente sobre todo de la luz, que son pues, para tener el servicio, ¿no? Aunque también nos hemos encontrado, y a decir verdad es que sí existe, donde te llegas y te encuentras con que estaban conectados con diablitos o Claro. del vecino, del poste. O comían con velas. Ay, sí. Ándale, bien romántico el asunto, ¿no? Exacto. Entonces, sí, efectivamente, pero hay que considerarlo.
Es sí y solo sí existen. Recordemos también que si hablamos del predial, es un impuesto que hay que pagar cada año y también podemos observar que si, no sé, por alguna razón no estaban pagados los últimos 8 o 10 años, Claro. también recordemos que la ley nos permite pagar únicamente los últimos 5 y queda saldada esa deuda, ¿no? Claro, que también debemos de saber que no nos podemos brincar estos, pues, estos gastos. Tienen que ser sí o sí. Exacto. Entonces, por ejemplo, también hablamos de cuando existen las propiedades en régimen en condominio, Ujú. cuando existe una Mantenimiento. administración, también. De hecho, así te lo ponen, ¿no? Cuando llegas a un condominio que te ponen, si vas a comprar o rentar, Acércate mm, a la sí, para ver administración. ya cómo nos toca, ¿no? Porque hay Exacto. adeudos. Entonces, es bien importante que cuando consideres la posibilidad de incursionar en este tema, siempre tengas como un guardadito, como una reserva Claro. para poder hacer frentes a estos gastos y no se vaya toda tu inversión o no contemples toda tu inversión en el propio proceso de adquisición de este bien y después te quedes con, híjole, ¿cómo voy a resolver lo que viene después? Donde ya entra lo que dices, una vez teniendo posesión, mantenimiento. Claro, simplemente, que tengas este guardadito, simplemente para darle la chaineadita al departamento, ¿no? Para pinturas, no sé, mosaicos, el baño. Yo lo primero que hago es cambiar el baño porque, ¿no? Ya es como uno nuevo mejor. Ok. Oye, pero esto me lleva a una parte de lo bueno, que es invertir en remates inmobiliarios, es precisamente la diversificación de tu cartera. Eso me encanta, porque no quiere decir que dejes todo solamente y te conviertas en inversionista, sino simplemente que diversifiques. Tú sigue trabajando como lo haces habitualmente, pero ese guardadito que tienes, inviértelo, mueve tu dinero, es diversificar. Eso es una gran ventaja de lo que hacemos. Sí, claro. Y cuando hablamos de diversificar, también hay que considerar que hay varios factores a considerar, ¿no? Por ejemplo, muchos me han dicho, ¿qué pasa si invierto una parte de mi capital que ya estuve ahorrando toda mi vida? Sí tengo recursos propios para invertir, etcétera. Pero cuando decimos vamos a diversificar, en ocasiones me dicen, bueno, entonces pongo una parte en un remate y otra parte en, no sé, criptomonedas y otra parte, no sé, voy a invertir en el negocio de mi prima o de mi primo, que está buenísimo, le está yendo bien, y le voy a meter una lana. Esa es una forma de diversificar. Solamente que recuerda que una de las cosas que tenemos que invertir y utilizar también parte de ese capital que vas a usar para invertir es en nosotros mismos. Es Exacto. bien importante que en cualquier tema que te vayas a meter, que vayas a incursionar, también te prepares, incluso con tu primo, con tu vecino, con tu amigo. Cuando dices voy a invertir en su negocio, también es bien importante que aprendas de ese negocio, porque no siempre podemos dejar toda la responsabilidad a una persona o a otra persona, por mucha confianza que haya, para que tú puedas también tomar decisiones en su momento sobre la operación, sobre la administración, etcétera. Digo, va a depender mucho de la forma en que arreglen o acuerden cómo va a ser tu participación, si únicamente va a ser como socio capitalista, Ujú. que eso sí se vale, por supuesto, ahí está tu dinero, yo sé que eres bueno, así que trabájalo y me toca de a tanto. Esa es una forma muy simple de hacerlo y de diversificar. Claro. Pero si te vas a comprometer con el resultado, entonces también hay que aprenderle en este y en cualquier negocio. Y obviamente, si estamos hablando de remates bancarios, sí se vale también acercarte previo a los expertos para poder tener como este beneficio, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjate que me viene algo a la mente también, que una parte, pues no mala y tampoco fea, pero algo de los requisitos que debe de tener un inversionista antes de entrar a remates bancarios inmobiliarios es que debe tener recursos propios. Es súper importante porque no se aceptan créditos hipotecarios, no hay forma. Nos llegan, bueno, 1,500 personas con lo mismo. Oigan, pero yo traigo crédito hipotecario. No se puede, no se puede. Es algo muy importante que deben de saber. No se considera como algo negativo, pero sí es un requisito, a final de cuentas. Sí, y esto tiene una razón de ser, y Sí. por supuesto que podemos comprenderla muy fácil. Cuando tú llegas a una situación donde te están poniendo en la mesa una oferta adquirir una garantía, un inmueble a través de un remate bancario, también considera que, esto lo hemos mencionado, recuerda que esta oportunidad nace por la falta de pago de un crédito, justo, de un crédito con el que se adquirió en su momento este inmueble. Ujú. Entonces, recuerda que hay varias circunstancias. La primera,
Cuando ya se otorgó un crédito sobre una garantía hipotecaria con un inmueble, existen unas escrituras, las escrituras del propio inmueble, que para poder hacerlo de la manera correcta van a insertar un gravamen en el registro público de la propiedad a través de una notaría, y ese gravamen te va a limitar la posibilidad de vender, de encimar otro crédito, de obtener más dinero por ese mismo inmueble como garantía. Si es que se da el caso, porque es posible en algunos casos, si la garantía es el inmueble es de un valor muy alto y el crédito únicamente pediste poco, aunque queda como garantía, dices, bueno, el valor del inmueble te permite poner otra hipoteca sobre la misma escritura, pero también recordemos que en el momento de cobrar o de que existe la necesidad de hacer un cobro a través de esa garantía, como lo decimos así, el que llegó primero es el que cobra primero, ¿no? Se le llama primero, segundo, tercer acreditado Ujú, o acreedor, y en ese orden es como se tiene que pagar. Quien inscribió primero es el primero que va a cobrar y así, ¿no? exacto. Ahí es donde nos enteramos cuando hacemos el dictamen del expediente, que decimos, "Oye, espérate, esta hipoteca no está en primer lugar, está en segundo lugar". ¿Y esto a qué lleva? A que existe un riesgo, precisamente para eso es el dictamen, porque existe un riesgo. Tú no vas en primer lugar, vas en segundo, es decir, hay un acreedor antes de ti. Ujú. Si esa garantía tiene necesidad de llevarse a remate para capitalizar y poder pagar acreedores, primero le van a pagar a quien está inscrito en primer lugar y después a ti. Entonces es bien importante también verificar que todo está como de la manera correcta y que vayas en primer lugar de ser posible. Por supuesto, porque creo que también una de las desventajas de este proceso que estás hablando es el tiempo. El tiempo es el que, pues, te va comiendo, no va pasando el tiempo y hay veces que no se da el remate, el proceso como tal, pero pues, lo importante de eso es que, pues, vuelvas a empezar, que lo intentes, que no lo abandones, que lo sigas, teniendo en mente para poder multiplicar. Y algo muy positivo hablando de esto, Jessy, justo hay que considerarlo, pues estamos hablando de lo bueno, lo malo y lo Y lo feo. feo. En este sentido, el tiempo, sí, lo hemos comentado también, hay que tener mucha paciencia porque hay que correr todo el proceso. Claro, Pero lo que sí te puedo decir es que la promesa de utilidad exacto, que conlleva un remate bancario es muy alta en la mayoría de los casos, en la generalidad ese es el negocio, claro, por el capital que inviertes, tener una utilidad muy alta, sobre todo cuando adjudicas el inmueble, claro. y esto nos hace que valga la pena realmente la espera, porque algo que te puedo garantizar es que en realidad no conozco tantos instrumentos de inversión que te ofrezcan la misma utilidad o que la superen incluso en el En el mismo mismo lapso, tiempo. en el Ujú. mismo tiempo, exacto. Entonces, hay quienes me dicen, no, es que no quiero invertir en un remate porque, híjole, se tarda mucho tiempo. ¿No? Entonces, sí, me encanta hacer un ejercicio bien sencillo. Claro, De repente les pregunto, bueno, a ver, platícame, tienes 1 millón de pesos, por poner un ejemplo. sí, ¿Cuánto tiempo te tardaste en juntar ese millón? Y ahí es donde empiezan a ver, déjame ver. No, bueno, toda es que mi vida. empecé y con los aguinaldos y Sí, sumando reparto de utilidades, me atoré el cinturón mucho tiempo, sí, sí, etcétera. sí, Como 10 años, sí, ¿no? 10 años sí, para juntar 1 millón. Ok, si consideramos que un remate bancario llevado de la forma correcta y teniendo un proceso correcto podría tener una promesa de utilidad de posiblemente si inviertes ese millón, con todo lo que conlleva, ¿no? ujú, Cerrando números y haciendo números claro, rápidos, inviertes ese millón, a la vuelta de 3 4 años podrías ganar otro millón, millón y medio ujú, y tal vez más. En la exacto, práctica nos encontramos, y eso hemos tenido casos de éxito, donde invirtieron justo algo parecido, 900,000 pesos, ujú, y al momento de adjudicar el inmueble, bingo, el sí, inmueble valía, era un departamento, sí, casi 4 millones, y dices, exacto, espérame, y el tiempo que transcurrió fue de menos de 2 años. exacto, Digo, porque existen, tampoco te voy a decir que son todos, exacto, obviamente, pero ujú, existen. así es, Entonces, vale la pena mencionar que el tiempo, como dijo Albert Einstein, es relativo. así En es, realidad es que no es básicamente como el obstáculo, sino podría decirte que compórtate como inversionista. así es, Cualquier tipo de inversión, cualquiera, la que me pongas, requiere de tiempo, así es. ¿no? Y lo que sí podemos observar es que a mayor tiempo, de una manera controlada y bien elegido, mayor utilidad. Claro que sí. Y ahorita bien lo que estás diciendo, muchos de los clientes llegan y son
Es el motivo, creo que número uno, el por qué no dan el paso para poder invertir. Y es una de las desventajas, y sí la puedo llamar como desventaja, el que no puedan entrar a la casa, porque toda la gente llega con la idea de, ay, es que yo quiero una cocina, 3 recámaras, un jardín para mi perro y que tenga una terraza para que tenga bonita vista, o sea, todos quieren todo, ¿no? Pero aquí la desventaja es que no podemos entrar al domicilio y la gente como que le cuesta trabajo entender esta parte. Y son muchos de los motivos del por qué no se animan a entrar a remates bancarios. Y fíjate que, y eso lo vivimos muy constantemente, Sí, cuando dicen, no, es que yo necesito más información, necesito tener todo sobre la mesa. Y es correcto, nosotros mismos lo promovemos. Mientras más sepas del negocio al que estás incursionando, es mucho mejor. No siempre se tiene toda la información y me voy a detener específicamente en los remates bancarios. No siempre tienes todo, porque puedes tener acceso tal vez al ujú, expediente judicial, donde dices que aquí se demandó, aquí inició el proceso, vamos en tal etapa judicial, pero eso no te pone a la vista las características del inmueble como tal. La escritura, etcétera, no siempre está a la vista porque recordemos que está llevándose en un proceso que también requiere de algunas situaciones de confidencialidad, etcétera, y que únicamente van a mencionar tal vez el número de escritura, etcétera, los titulares o el titular y las condiciones del crédito, que eso es lo que básicamente se requiere para saber cómo llevar el proceso ya de manera judicial en la recuperación, pero no tenemos todos estos datos. ujú. Aquí me viene a la mente justo lo que podemos pedirle a una persona que quiere incursionar. Hay una regla que me encanta para tomar decisiones y ojo, esto te puede servir no solamente para incursionar en remates bancarios, sino en cualquier tipo de negocio. Es la regla del 70-30. Ujú, Y la regla del 70-30 nos dice que para tomar decisiones no te esperes a tener el 100% de la información. Con un 70% promedio de información que tengas sobre la mesa, si esta información realmente es relevante y te convence para tomar decisiones, no te esperes al otro 30 por varias razones. La primera, son oportunidades. Recuerda que el tiempo también es bien importante en cuanto a la velocidad de tu propia toma de decisión. Si te esperas a tener el 90, el 100% de la información, es muy probable que esa oportunidad ya se haya ido y la haya aprovechado otra persona. exacto, En el mundo de los negocios sabemos que la victoria generalmente es de los audaces, así es. ¿no? Entonces, sí, por supuesto, hay que tener la mayor información posible, pero hablando de velocidad y hablando de estilo de inversionista, también considera que no te esperes al 100% porque se te va la oportunidad. Y esto nos lleva a que tu dinero sigue estancado, sigue detenido, sigue sin generar, Guardado. sigue Ujú, guardado así y es. hasta el agua purificada, si la mantienes guardada mucho tiempo, se echa a perder. Ay, sí, fuchi. Sí. Fíjate que algo padrísimo de remates bancarios inmobiliarios es justo el que, como estás diversificando, también te permita que tú trabajes en lo que estás trabajando, pero también el multiplicar tu patrimonio sea como de una manera relajada. No estás como trabajando y dobleteando tiempo porque tienes que sacar para comprarte otra casa o otro inmueble. Es algo, yo creo que de lo más padre que puedes diversificar con el mínimo esfuerzo. Tú solamente nos dejas la chamba a nosotros, nosotros nos encargamos de todo el proceso y tú concentras en lo que estás haciendo. No tienes que estar ahí ni trabajando, ni mucho menos. Es algo como un proceso muy relajado donde tú nada más ves caer tu dinero en el tiempo establecido, pero es algo que no requiere de tu esfuerzo para que tú tengas estas ganancias. Eso es lo padre de un remate bancario. La otra parte y la contraparte, y sí se tiene que decir, si tú eres de estos inversionistas que eres nerviosito y que estás todo el tiempo estresado y será y no será, lamento decirte que no es un producto para ti. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de unos 2, 3 años para el proceso, híjole, vas a estar todo el tiempo mordiéndote las uñas, jalándote los pelos, no vas a poder ni dormir. De verdad, si la estás sufriendo, relájate, porque entonces no somos como para ti. Tienes que tener de verdad una paciencia y saber que esto es el tiempo que tiene que ser. Pero si vas a estar estresado, pues ojo, primero chécalo para ver si somos lo mejor para ti. Sí, y hay que considerar, cuando recuerdas en uno de los capítulos que grabamos, de los episodios, donde hablábamos justo de dale empleo a tu dinero, hay que aprender a comportarnos así, como tal, como inversionistas. Y esto quiere decir que
tú has trabajado toda tu vida para ganar dinero, es decir, has sido empleado por el dinero, Ajá. ¿no? Estamos trabajando para él. Cuando vamos a la otra parte de poner a trabajar el dinero para ti, cuando le das un empleo, en este caso que es tu trabajo va a ser, mi querido dinero, tu trabajo va a ser ahora hacerme ganar más dinero a través de una inversión, del Ajá. tipo que sea, hablando de los remates bancarios también, por supuesto. Pero es eso, él va a trabajar para ti. Entonces tú compórtate como inversionista. En este mismo también hablamos de los diferentes tipos de ingreso, cómo llega el dinero a nuestra cartera, a nuestra cuenta de Ujú. banco, y lo clasificamos y recordamos muy rápido este. Te recomiendo que lo busques, por supuesto. Recuerda cuatro cuadrante. Es como lo puedes encontrar en Spotify y en YouTube y todo. Ya estoy haciendo comercial, pero sí se vale. Este, Recuerda que encuentra este episodio donde hablamos sobre darle trabajo a tu dinero y nos vamos a dar cuenta también que uno de los esquemas que tenemos que saber controlar es cómo llega el dinero hacia ti. Y uno es a lo que te dedicas, es decir, es producto de tu trabajo. Otro es con este dinero, administrando de la manera correcta, cómo lo ahorramos para poder diversificar en su uso y darle un empleo diferente, para poder aprovechar oportunidades, etcétera. Y cuando llega ese momento, cuando abres el tercer canal de ingreso, que es ya a partir de lo que ganas, ¿no? A través de inversiones, a través de diversificación, etcétera. Y aquí es donde ya podemos encontrar la manera correcta y las bases sólidas para adquirir este comportamiento, ¿no? Ujú. No es lo mismo decir, voy a trabajar a una empresa o incluso a mi negocio, a lo que te dediques. No es lo mismo dedicarle el tiempo y que sepas que si es tu negocio, posiblemente todos los días estés teniendo ingreso, pero estamos hablando de cantidades, ¿no? Ahí la diferencia va a ser cuánto va a ingresar. O ir a una empresa donde te paguen a la quincena, ya sabes que los días 15 y los días 30 vas a recibir dinero. Estamos hablando de plazos muy pequeños, pero insisto, las cantidades van a marcar la diferencia. Yéndote al otro lado, al cuarto cuadrante, donde estamos hablando del cuadrante del inversionista, estamos hablando de que ahí vas a meter ahora tu dinero y te vas a desentender, pero la cantidad que regrese a ti de manera controlada va a ser sustancialmente mucho más importante que la del primer cuadrante o el segundo, que es el empleado o el autoempleado. Entonces, Exactamente. adquirir estas habilidades y destrezas siempre te va a dar la posibilidad también de adquirir la actitud con la que podemos trabajar en cada uno de nuestros procesos. Así es. De hecho, el inversionista, el cuarto cuadrante, es el que vive ya un poquito más despreocupado, porque solamente está viendo venir, todas las utilidades, ¿no? Entonces, esa es la idea, que tú puedas, multiplicar tu dinero de manera despreocupada. Exacto. Ahora, en el término real de los remates bancarios, recordemos que existen etapas procesales. Como bien dices, si somos un poquito nerviositos, estamos apenas aprendiendo, estamos haciendo nuestras primeras Inversiones. incursiones, Ujú. inversiones al tema de los remates, recordemos que en una línea de tiempo tradicional tenemos diferentes etapas, Así es, que es la etapa litigiosa, la etapa adjudicataria y la etapa ya en posesión. Entonces, ¿cómo la diferenciamos? Muy sencillo, por tiempo, así es. ¿no? En el litigioso, como su nombre lo indica, estamos hablando del proceso donde se hizo la demanda, donde estamos en las primeras subetapas o etapas procesales, como las Desahogo notificaciones, de pruebas. Ujú. desahogo, Que es el más alegatos, tardado, así etcétera, es. hasta llegar a la parte de la sentencia. Ajá. Y todavía de la sentencia a la cesión de derechos, estamos hablando de la etapa adjudicataria, Ujú. que es ya estamos más cerca, pero obviamente una institución financiera no te va a vender los derechos en el mismo monto si estamos al inicio que si estamos ya cerca de la sentencia, Así es. ¿no? O ya en el proceso de remate como tal. Entonces, estamos hablando también de que si quieres incursionar y sentirte un poquito más seguro, puedes elegir de manera consciente entrar en una etapa que ya te lleve muy rápido a la adjudicación, etcétera, pero también sabemos que el costo no va a ser igual.
Justo lo que te iba a decir, pero también es importante aclarar, para tú que quieres invertir, es más tiempo, más utilidades, menos tiempo, menos utilidades. ¿Por qué? Porque el proceso así es. Si tú entras por menor tiempo, tu utilidad va a ser más corta porque ya estamos casi al valor comercial del inmueble. Pero si tú quieres y eres mucho más arriesgado y quieres irte por más tiempo, tu utilidad va a ser mucho más larga, entonces te conviene mucho más. Si ponemos un ejemplo, algo muy sencillo, es como cuando compras boletos para ir al teatro, ¿no? Ajá, ¿Quieres estar más cerca del escenario y de los actores? Bueno, te va con a costar tiempo. más, te va a costar Y más con tiempo lo compras, porque si no, ya no ni y ya siquiera nos vas a alcanzar. alcanzas, exacto, pero el beneficio al que me refiero de estar cerca de la escena Así es, es el que te va a costar más. Si así quieres es. estar hasta atrás, o bueno, obviamente te va a salir más barato el boleto, pero también el beneficio de tenerlos a la vista pues, ya no va a ser tanto, ¿no? Que es como podemos así como también compararlo. Exactamente. Pero una vez que ya entraste como inversionista, es padrísimo, porque una vez que lo pruebas, ya no lo puedes dejar. ¿Cierto o no es cierto? Una vez Sí. que lo pruebas, dices: "¡Ah! ¿Cómo no lo conocí antes? ¿Cómo no? ¿Cómo desde chiquita? De verdad, ¿cómo desde joven yo no conocí este tema? Es tan importante para igual todos los adolescentes o chavitos que están trabajando, que no tienen compromisos, ¿cómo es tan importante conocer este tema? Porque, ¿qué hubiera hecho yo si desde más chavita hubiera conocido esto? No hubiera hecho lo que he hecho ahorita. En todo. No, nada más en inmuebles, solo en inmuebles. Okey. Sí, en realidad es que esto lo hemos escuchado mucho, y fíjate que como van cambiando las cosas, de manera social, política, económica en nuestro país y en el mundo, de hecho, Sí, encontramos que las oportunidades se van presentando de manera diferente. así Y es. no solamente es cómo se presentan las oportunidades o cómo llegan a ti, sino cómo se generan o cómo te generas esas oportunidades, Claro. que por supuesto, de una manera pasiva, pues, es saber que cae, ¿no? Ajá, En una manera activa, que es lo que siempre proponemos en cuarto cuadrante, es haz que suceda. Entonces es exacto. generar estas oportunidades. Si observamos que tal vez hace 30 años una expectativa, hablando del promedio de la población, era llegar a cumplir tus 30, 35 años de trabajo, aspirar a una pensión, mucho se habla de la ley 73, 97, etcétera, de pensiones. Todo esto ha cambiado mucho. Entonces, el tema de las inversiones cada vez se vuelve un tema con mucho más recurrencia en Ajá, la conversación habitual de la gente y sí, sobre todo, como ya lo acabas de mencionar, en el público joven. En sí, el público joven que ahora no tan fácil va a tener acceso a una pensión así es. y obviamente, si eso nos lo hubieran dicho a nosotros, posiblemente hubiéramos hecho lo mismo. Claro, ¿Por qué no lo pensamos estando más chavos? Porque sabías que te faltaba mucho tiempo para llegar a esta etapa de laboral donde decías aspiro a una pensión y bueno, voy a llegar y nada, le echo ganas y asisto todos los días a trabajar y bueno, eso nos mantenía mucho en el primer cuadrante, ¿no? Que era así el es, del empleado. así es. O nuestro aspiracional, que ese siempre ha sido real, es tener tu propio negocio, pasar al segundo cuadrante. Pero Ujú, el cuadrante del inversionista, esa es una de las razones, Jessy, por las que se veía tan lejano, exacto. porque teníamos la seguridad de la pensión, la seguridad que te da el sueldo, La quincena, claro. la quincena, Ujú, exactamente. Entonces, como que esto tuvo un revolú muy importante cuando hubo estas modificaciones, cuando dices ya no va a haber una pensión como tal, como la claro, conocimos nosotros ajá. para la gente joven a partir de cierto año, y inmediatamente lo piensan, y los chavos, además que vienen súper Sí, revolucionados sí, sí, en tecnología, en sí, actitudes, etcétera, ya están pensando desde más jóvenes, bueno, ¿y qué voy a hacer cuando sea grande? exacto. Ya no voy a tener una pensión, no voy a estar trabajando tampoco hasta los 80, y es donde nace esta situación de quiero invertir. Como este cliente que llegó a la oficina muy joven, que dijo: "No, es que yo sí quiero invertir con ustedes porque me quiero jubilar, pronto". Y nosotros: "¿Qué tan pronto?", porque estaba muy chavito. Sí, "¿Qué tan pronto?". "No, yo a los 35 años ya quiero estar jubilado". Dije: "Oh". O sea, sí, exacto, tienes que empezar a ver tu futuro.
Y qué mejor que los remates bancarios inmobiliarios para que desde joven empieces a ver tu futuro y que lo veas más cercano, y que lo veas con una gran utilidad, que lo veas despreocupado, que son todos los temas que estamos hablando, que lo veas ya más despreocupado, que sepas que vas a tener dinero, porque, insisto, una vez que lo pruebas, ya no lo vuelves a dejar. Yo no lo vuelvo a dejar en mi vida. Me encanta cuando escuchas a los hijos que dicen, yo ya estoy viendo cómo voy a asegurar mi futuro, etcétera. Pues obviamente me quedo con la pensión de mis papás Ah, y con su exacto. casa, ¿no? Así Ay, que vayan sí. ahuecando porque ya quiero independizarme, así que la manera de independizarme es que ustedes se vayan, ¿no? Entonces sí, efectivamente el tema de las inversiones es cada vez más recurrente, está cada vez más en la mesa y en la mente sobre todo de las personas, sobre todo jóvenes, y bingo por eso. Entonces, vamos a capacitarnos, vamos a aprender y vamos a estudiar. Vale la pena. Recuerda invertir en ti, invertir en tu mente. Lo dijo Abraham Lincoln. Dijo, invierte, vacía tus bolsillos para llenar tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos. Efectivamente, lo hemos repetido infinitamente. Capacítate, infórmate, estudia. No te quedes con la primera opción, tienes una, dos, tres, cinco, seis opciones y vete con la que te dio la mejor información, con la que tú te sentiste mejor, con la que te dio la información libre, sin letras pequeñas, sin así de que rápido. O sea, vete con la mejor empresa. Así es. Vale mucho la pena. Vale Y mucho la recuerda la pena. regla del 70-30. No te esperes tampoco a tener el 100 sobre la mesa, porque no siempre va a depender de esta empresa con la que te acercaste. Aunque sean expertos, aún así la decisión sí y solo sí va a ser tuya. Así que tómala de manera consciente, con la mayor información posible, pero tampoco dejes pasar las oportunidades porque el mundo es de los audaces. Así es, de hecho, muchos de los clientes que se acercan con nosotros les ofrecemos la mejor oportunidad y aquí está en la mesa la mejor oportunidad para ti, de acuerdo a tus características, a lo que puedes, a lo que tienes. Y siempre se llevan la hojita, ¿no? Así de lo voy a pensar y se van. Y ya cuando regresan se les fue la oportunidad que tenían. ¿Cuántos no han pasado así? Se les va la oportunidad y otra vez y se les va la oportunidad de enfrente y no la toman. Tienes que ser un poco más arriesgado. Vale la pena. Por la promesa de autoridad, yendo a la segura, vale la pena. Exactamente, así es. Sí, y estamos hablando de estas oportunidades, cuando hablamos de cómo utilizar este tiempo, cómo distribuirlo, precisamente el tomar una decisión rápida, de repente, u oportuna, mejor dicho, más que rápida, estamos hablando también de que hay un factor que juega muchísimo en este proceso y volvemos a retomar la parte de tiempos, que es algo que les preocupa mucho Sí, a nuestra gente así inversionista, es, que es cuánto me voy a tardar o la rapidez con la que tomas la decisión, como acabamos de exacto. decir, lo voy a platicar con la almohada. Ujú. Siempre decimos, bueno, platícalo con la almohada, pero no lo platiques con la estufa, con el refri, con la sala, porque entonces se te va. Algo que tienes a favor precisamente para apoyar tu decisión y tu mecánica de toma de decisión, recuerda, se llama plusvalía, porque seguimos hablando de inmuebles y Exacto, seguimos hablando que en el proceso de garantías, en el proceso de acreditación o adjudicación del inmueble, el inmueble sí o sí va a seguir ganando en su valor. así es, Entonces, eso puede también justificar una audacia mucho más pronta porque estamos hablando de ganar. Si ya sabemos que invertir en inmuebles o en la industria inmobiliaria siempre va a ser un buen negocio, insisto, llevado de la forma correcta, entonces imagínate que comprar una casa a su valor comercial, a su valor real, sí. con un poco de tiempo y a lo mejor una chaineadita le vas a ganar y le vas a ganar bien, Ujú. imagínate ahora poder tener la posibilidad de hacerte de ese mismo inmueble, pero a 2/3 de su valor, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre va a ser un gran negocio. Yo creo que sí, yo creo que es, como lo dijiste al principio, es considerado el mejor instrumento de inversión en el mundo. Ujú. ¿Por qué no hacerlo? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Por qué no hacerlo? Es lo mejor, solo acércate con la empresa correcta y de ahí para arriba, nunca lo vas a volver a dejar. Incluso fíjate, Jessy, que muchas veces se acercan a mí también para preguntarme, gente que está en la situación del otro lado, Ujú. donde dice, es que ya no pude pagar mi hipoteca, estoy bien preocupado, hasta me he enfermado por Sí, esta situación, pero ya le di vueltas y no tengo la posibilidad, así ¿no? es.
es muy sano de repente, como cuando abres un negocio, siempre lo he dicho, se necesitan muchos pantalones para abrir un negocio, pero se necesitan más para cerrarlo, Así para es. saber cuándo cerrarlo. Y recuerda que esta es una postura real Sí, que hay que saber tomar sí, para poder decir, si me quedo, me puede ir peor todavía. sí. Entonces hay que tomar este tipo de decisiones. Yo no conozco una persona que haya amasado una gran fortuna sin haber perdido, sin haber de repente tropezado y que no todos los negocios salen. Así es. Entonces, vale la pena considerar esto, porque hay quienes me dicen, es que no sé qué hacer, pero es mi casa, es mi patrimonio. Con mi familia lo he hecho. ¿Sabes qué? No es para ti. Ya Suelta, dio lo que tenía que dar. Exacto. Suelta. suelta. Suelta porque sí se vale. Recuerda que para poder tomar algo, primero tienes que soltar. Así Si ya es. tienes las manos llenas, ya no vas a poder agarrar mejores oportunidades. Entonces hay que saber en qué momento soltar para poder tomar lo mejor que llegue. Exactamente, y como acabas de decir, conozco muchos ricos, muchos millonarios que perdieron dinero, porque es Claro. parte del aprendizaje, es parte del arriesgue mismo de cualquier inversión. Pero conozco muchísimos pobres que no han perdido un solo quinto, Es correcto, porque ni lo no se van a perder, atreven. ni lo van a perder. Claro, lo Sí. tienen guardado y amacizado y apañado y duermen con él, ¿no? Exactamente. Recuerda, el aprendizaje cuesta. Si tú vas a tomar un curso de cualquier cosa, vas a pagar. Si vas a una universidad, vas a pagar. A veces, también algo que podríamos considerar o catalogar como un error, no siempre es un error o no siempre va a ser negativo. Siempre tomemos la parte positiva, que es el aprendizaje. Y ya Ujú, te costó, y hay cosas que se aprenden que sí te cuestan mucho, claro, pero te garantizo que eso te da la fortaleza y hablando en términos de negocios también, por supuesto, para convertirte cada vez en un mejor inversionista y saber hacer bien las cosas. El resultado final siempre va a ser el éxito. exactamente. Sí, cuando estamos aprendiendo a andar en bicicleta, tampoco conozco un niño que no tenga la rodilla raspada por Claro, haber querido aprender a andar en bicicleta, exacto. por aprender a patinar, todos los entones que nos damos, Claro, pero aprendiste a patinar, aprendiste a claro. hacerlo. Entonces, lo importante no es no caerse. Ese sería un grave error, Así porque eso es, es ni siquiera intentarlo. exacto. Lo importante realmente es saber levantarte y saber levantarte las veces que sea necesario. Claro, y como yo les digo a mis hijos, es también practica, practica, practica y practica. No te va a salir a la primera, está bien, pero no te vas a cerrar la puerta. Vas a seguir intentando y que está bien, me salió, pero medio me salió porque no me quedé como a gusto con lo que hice. Está bien, practica. Todo en la vida lo tienes que practicar. Entonces, si tú quieres invertir en este momento, practica. Si te vas, si eres de los primerizos, ve por algo chiquito para que lo pruebes, para que lo sondees. Pero, ojo, sigue intentando, 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 y en algún momento vas a agarrar un garbanzo de libra, que esos que son los que decimos siempre, y ahí es cuando dices, ¡ah, wow! Lo voy a volver a hacer. Y volviendo justo, retomando el punto de cómo manejar tu dinero, Ujú, recuerda que no puedes, ahí sí te detengo como consultor, ahí sí stop, pausa salud, porque no puedes tomar todo tu capital ujú. para invertirlo y quedarte a la En expectativa de a cero. ver qué pasa, porque de entrada, específicamente en un remate bancario, no va a ser de la noche a la mañana. Así es. Necesitamos tiempo, así que tú debes mantener tu fuente primaria de ingreso, que es la que recuerda va a cubrir todos tus básicos, incluso es de donde vas a tomar para ahorrar, pero es del ahorro una vez que tengas cubiertos tus Así es. básicos, los sigas manteniendo seguros, es del ahorro de donde ya puedes invertir. Y la diversificación, la información y sobre todo no arriesgar tu estabilidad física, mental, Así emocional, social es. y de vida, Ujú, entonces sí podemos pensar en arriesgar. Todo exacto. negocio implica riesgo. Aquí la idea de aprender y de acercarnos con los expertos es justo minimizar en lo mayor este riesgo. Exactamente. ¿Para qué te queremos viejo, cansado y sin ilusiones? Exactamente. Mírate en mi espacio. Así, véanlo. Tiene 27 años y véanlo cómo se Y ve. mírame, ya estoy. Ok. Aquí es donde llegamos justo a uno de los grandes beneficios, cuando
Cuando ya recorriste el camino, cuando ya te tropezaste, te caíste, te Sí. levantaste, que es lo más padre. Te revolcaste, te o sea, Sí, pero todo. cuando te das cuenta que Sí, llegaste al punto donde querías llegar, así es. ahí es donde empiezas a valorar todo lo que Todo. hiciste. Cuando volteas hacia atrás Sí, y miras todo el camino, hasta te parece poco, ¿no? así es. En tiempo, te parece poco porque ya estás disfrutando del beneficio. Ya es donde Exacto. tus activos ya cuentan, donde ya suman. Hay una canción que me encanta que canta Alberto Cortés. Para muchos de ustedes, búsquenlo en YouTube, Alberto Cortés, así, porque dudo mucho que lo tengas en la mente en este momento. Pero hay una canción que habla de su abuelo cuando llega de España, que no recuerdo ahorita el nombre de la canción, pero me encanta, la cantaba desde niño, donde dice que tomó su ropa y se mudó de continente, se vino a México, Ajá. quemó arcas y aquí empezó a trabajar y empezó a arar la tierra De y todo cero. esto. Y al paso de la vida dice, Así es. valió la pena y digo, es una canción que me encanta porque habla sobre eso justo, sobre el recuento. Me parece que lo más triste para cualquier persona sería llegar a ese punto donde tienes que hacer el balance de lo que has hecho y de lo que no has hecho Ujú, exacto. y te haces la gran pregunta, la de, ¿valió la pena? Así ¿Valió es. la pena mi vida? Y así de ese tamaño y así de filosofando ando, de, ¿valió la pena mi vida? Y aguas con la respuesta, porque si en algún Sí. momento dices, híjole, creo que pude haber hecho más, Ujú, empiezas a sufrirla. ¿Y qué crees? Ya no hay marcha atrás, ya no hay forma de regresarte a hacer lo que no hiciste exacto. o a cambiar lo que hiciste. Entonces, vale la pena que en términos de negocios, estamos hablando de dinero siempre, en términos de negocios, siempre correr el riesgo, siempre minimizar el riesgo y siempre decir, va, hagamos que suceda. Una y otra y otra. Va a llegar el momento en que digas, al final, ¿valió la pena hacerlo? Sí. Así Y es. te deseo, de verdad te deseo que falte mucho primero para ese momento, pero cuando llegue, porque va a llegar, eso es inevitable, que la respuesta a esa pregunta cuando te la hagas sea claro que valió la pena. ¿Y qué cambiarás de ella? Nada, porque hice lo que tenía que hacer pensando en lo mejor para ese momento. Y vale la Exactamente. pena realmente tener esa expectativa, ¿no? Así es. Así es que tú atrévete, atrévete a soñar, atrévete a alcanzar tus objetivos, pero ponlos ya en mente, ponlos ya en cuaderno, ponte en acción. Atrévete y toma el paso. Bueno, pues me encantó compartir este tema. Aquí tienes ya un desglose, repítelo si es necesario, porque estamos hablando justo o hablamos de lo bueno, lo malo y lo feo de los remates bancarios específicamente, pero también es que podemos extraer muchísimas cosas para ti en cuanto a decisiones de vida, en cuanto a comportamientos, actitudes, etcétera. Recuerda que eso es lo que nos va a dar la utilidad en la familia, la utilidad en el amor, la utilidad en tu estilo y tu forma de vida, la utilidad en la salud. O sea, de repente este tipo de no procrastinar, no dejarlo para después, no solamente aplica en los negocios, aquí hablamos de dinero, pero también hablamos de vida. Recuerda que Así cuando es. hablamos de vida, de tiempo, hablamos de eso, de tus horas, del tiempo que tenemos para vivir y vivirla de la mejor manera. Y sí se vale y el dinero siempre va a ser nuestro amigo. Así es que aprovéchalo. Bien, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Recuerda, por favor, suscribirte si no lo has hecho. Recuerda darle a la campanita para que te llegue más información sobre los diferentes episodios que tenemos. Te recomiendo que veas los que ya están porque hay temas muy padres. En cada uno de ellos, hablemos de lo que hablemos, siempre una constante va a ser tu economía, va a ser tu patrimonio, va a ser tus finanzas. Y una aportación que siempre queremos hacer en Cuarto Cuadrante es siempre guiarte y llevarte de la mejor forma para que seas tú quien se ponga la estrellita frente a tu familia, frente a tus seres queridos y sobre todo frente a ti mismo, que te puedas ver de la manera que quieres ver, quieres llegar a hacer algo, compórtate como ese algo, como ese alguien en quien quieres convertirte. Empieza por ahí y te aseguro que un día vas a abrir los ojos y te vas a ver al espejo y vas a decir, ya soy quien quiero ser y mi recomendación o mi deseo para ti en ese momento es que le sigas tirando más arriba, ¿cierto? Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¿Te parece bien? Cuídate mucho, nos vemos en el próximo. Un abrazo. Chao.